La energía es sin ninguna duda un bien común, aunque se haya tratado como una mercancía sujeta a oferta, demanda y precio, y hoy solamente tenga el valor que tiene, digamos, en el mercado. Pero es sin ninguna duda un bien común porque, de hecho, la energía es esencial para el sostenimiento de la vida. Por lo tanto, sin energía no es posible hablar de satisfacción de necesidades básicas. La energía, el acceso a la energía es un derecho social, pero no entendido como se ha entendido tradicionalmente, como un acceso, digamos, privado al consumo, sino un derecho social orientado fundamentalmente no al incremento del consumo, sino a la satisfacción de necesidades básicas. Debería reclamarlo por la misma razón que he indicado antes. Si la energía es un bien común, evidentemente, tanto la producción como la gestión y la distribución de esa energía debe ser participada y, por tanto, democrática. Que esto tiene ventajas lo demuestran las remunicipalizaciones, las que se han hecho en relación al agua y las que se están haciendo o se están pretendiendo hacer en relación también a fuentes energéticas en diferentes países del mundo de muy, digamos, variado pelaje, ¿no? Se ha demostrado claramente que la gestión privada de la energía es opaca, es excluyente y es ineficaz, y que la gestión pública de la energía o la gestión común, según donde recaiga, digamos, la gestión, que no tiene que ser únicamente pública, en el sentido de que no tiene que depender únicamente de la administración, esta gestión, digamos, se ha demostrado mucho más transparente, mucho más eficiente y, desde luego, mucho más incluyente.